aquí en Escuela Abierta con Jorge Jaime, miembro del comité editor de la colección Pensamiento Educativo. Y como nosotros les hemos ido contando desde que inició este programa, existe este esfuerzo editorial que en realidad reúne una investigación, quizás la investigación más ambiciosa y más completa que se ha hecho acerca del pensamiento de la educación en nuestro país, que incluye 15 volúmenes cuidadosamente documentados, que van desde las originales formas educativas del periodo incaico, imagínense, hasta hoy con la revolución tecnológica. Todo un repaso, volumen por volumen, en 15 diferentes volúmenes de la historia del pensamiento educativo en el Perú, realizado además por expertos, pedagogos e investigadores. Realmente un gran esfuerzo que se ha hecho en esta colección, que la derrama magisterial además ha apoyado desde el comienzo. Estamos entonces para contarles que se va a presentar en la Feria del Libro Ricardo Palma algunos de los volúmenes, y precisamente para ello es que esta mañana nos viene a contar Jorge Jaime. Buenos días, gracias. Buenos días, Claudia. Jorge, cuéntanos qué volúmenes se presentan en la Feria Ricardo Palma y más o menos de qué va cada uno de estos volúmenes, porque los estaba revisando y realmente es muy interesante los temas que se están tocando. Sí, como lo has dicho tú, esta es una obra monumental que va del siglo XVI hasta la actualidad. Estamos en la segunda fase de presentación de la colección de 15 volúmenes. El día de hoy en la Feria Ricardo Palma se presentan del volumen 6 al volumen 10. En términos cronológicos, estamos desde lo que es mediados del siglo XIX hasta el debate educativo de 1930 con Deusua, Villarán, Encinas, Mariátegui, entre otros ilustres peruanos, en un debate sobre cómo emergía la educación ya en el siglo XX. Una primera cosa muy rapidito, la feria, ¿dónde está ubicada este año? Está en el Parque Salazar, en lo que es el Larcomar. Arriba del Larcomar. Arriba del Larcomar. Y la presentación es hoy a las 7 de la noche. 7 de la noche. Entonces, cuéntanos sobre estos volúmenes. Entiendo que el volumen 6 habla de los esfuerzos, o analiza los esfuerzos de la élite política, de las asociaciones civiles y los gobiernos para plasmar en ese momento los ideales liberales de esa época. Sí, lo que vamos a encontrar nosotros en el volumen 6 es la búsqueda de ir afirmando la ciudadanía en un contexto de una república incompleta todavía, con problemas con respecto a la tierra, con respecto al funcionamiento del Estado, al peso del militarismo, pero ya desde esos tiempos se va notando esa búsqueda de ir abriendo camino a una escuela pública. Y yo creo que ese es el gran tema que acompaña el proceso de la vida republicana, es cómo hay una educación nacional que vaya afirmando una república. Dentro además del contexto de esa época, que era la influencia del positivismo, ¿cierto? Ciertamente, ciertamente. Y luego viene el volumen número 7, que también es muy interesante porque, hasta donde entiendo, analiza la reconstrucción nacional después de la guerra con Chile. En términos de la educación, ¿qué significó el impacto que tuvo la guerra? Significó pensar el país en un proceso de reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción nacional, y que para ello un componente clave de esta reconstrucción era comenzar a hacer que la educación jugara un papel más extendido en el Perú, que tuviera un camino de educación técnica, un camino de formación en oficios, pero también un camino del papel de la educación superior. Se va a reestructurar la Universidad de San Marcos en nuevos términos, que ya no será el sentido de la universidad que venía desde la colonia, sino un segundo San Marcos, se podría decir, más afirmado en el rol de la República. Y también el tema de la educación cívica, que comienza a presentarse de otra manera, entiendo, a partir precisamente de las consecuencias de la guerra. Se busca ese sentido de la nación, este sentido que no solamente es el enorme papel
moral de Bolognesi, de Grau, sino también el papel real de personajes como Cáceres y la movilización de campesinos que no habían sido todavía parte efectiva de la República, pero que el conflicto bélico los moviliza, los pone en un papel protagonista, y que va notándose pues un nuevo Perú, ese Perú no solamente de ciudadanos en las grandes capitales, sino también de campesinos y de regiones que también comienzan a tener opinión, voz y a exigir y a reclamar. Correcto, y en el volumen 8 entiendo que, entre otras cosas, se analiza el peso que se dio en la educación en torno a la educación del espíritu y la formación integral del ser humano, ¿no? Y entiendo que surge además como contrapartida, una postura de una educación más pragmática. Creo que esto es parte de nuestro debate nacional, no solo de ese tiempo, sino incluso ahora, este sentido entre la escuela laica y la escuela religiosa, que conviven desde esos tiempos hasta el día de hoy. También es el sentido del cómo encontrar una unidad entre la formación científica y la formación humanista, e incluso la formación religiosa en cualquiera de sus opciones. Este es un gran tema en la educación en cualquier parte del mundo. ¿Qué énfasis va a tener? ¿Cómo se puede encontrar una articulación entre las ciencias y las humanidades? Fue un debate central en su momento en el país, y parte de ello creo que todavía en la actualidad subsiste. Sí, de hecho, en parte por grupos muy conservadores, incluso en otras partes del mundo, ¿no?, que pretenden una separación entre esos dos ámbitos. Bueno, el siguiente volumen a mí me encanta, porque habla sobre mujeres. El volumen número 9 abarca las propuestas y los aportes de grandes mujeres que han hecho estas propuestas en el sector educativo a lo largo de la historia de nuestro país. Entiendo que se habla, por ejemplo, de Clorinda Mato de Turner, de Teresa González de Fanning, entre muchas otras, ¿no? Sí, en el comité editor, justamente a la hora de elaborar esta obra monumental de 15 volúmenes, se decidió hacer un volumen especial que pusiera con mucha claridad el papel de las mujeres maestras en la educación nacional. A veces nosotros vemos grandes colegios nacionales con nombres de mujeres, pero no conocemos a fondo quiénes fueron. ¿Y qué propusieron? ¿Cuál fue su aporte, ¿no? En este volumen, entonces, en el volumen número 9, se recoge todo ello. Sí, es no solamente el sentido de la propuesta de ilustres maestras, sino también el que la capacidad de propuesta tenía en mujeres que se esforzaban muchísimo para poder lograr tener una opinión influyente. La biografía de ellas es realmente un sentido de coraje, de afirmación. Fueron mujeres de vanguardia, ¿no? De avanzada, ¿no? Y bien notable que un volumen de esta colección ponga en relieve la participación de ilustres maestras. Y el volumen número 10, que entiendo está concentrado en el aporte del pensamiento educativo del maestro José Antonio Encinas. Así es, igualmente Encinas, en una de sus dimensiones, tanto fue rector de la Universidad de San Marcos, congresista de la República por Puno, también tuvo un lado muy constructivo de su propuesta en la educación pública, que permitió incorporar al Perú todas las innovaciones educativas que se venían dando a comienzos del siglo XX. Excelente. Entonces, ya lo saben, se va a hacer la presentación de estos tomos del 5 al 10 del pensamiento educativo hoy a las 7 de la noche en la Feria Ricardo Palma en Parque Salazar. Y entiendo también, señor Jaime, que esto no es solo un proyecto editorial, también es un programa académico. Sí, definitivamente el camino que abre esta colección
es el de afirmar un proceso de reflexión en todo el país que Derrama acompañará durante el 2014 con las presentaciones en universidades nacionales. Tenemos ya coordinaciones con el Consejo Nacional de Educación también para hacer algunas actividades aquí en la capital, y consideramos que seminarios nacionales e internacionales se pueden trabajar con motivo de tener la obra monumental completa. Excelente. Entonces, pueden adquirir los volúmenes. En la feria de Ricardo Palma va a estar... Hay un stand de Derrama. ¿Van a estar todos los volúmenes? Del 1 al 10. Del 1 al 10. En estos momentos. Porque del 11 al 15 todavía ustedes no los han hecho públicos. Pero entonces, los volúmenes del 1 al 10 van a estar disponibles, se pueden comprar individualmente, no hay que comprar toda la colección. Y si por alguna razón se les pasa en la feria, también pueden... hacerlo en la misma Derrama magisterial, y entiendo en librerías Crisol. Y en librerías Crisol. Bueno, muchísimas gracias al señor Jorge Jaime, miembro del comité editor de la colección Pensamiento Educativo de la Derrama Magisterial. Gracias por estos alcances. Son ya las 9 de la mañana con 50 minutos, una pausa rapidito y volvemos aquí en Escuela Abierta.